Marta estaba sentada en un mundo húmedo, nublado, triste, y Jesús se sentó a su lado. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escucha estas palabras en un tono de Superman, si quieres. Clark Kent que desciende de la nada, se rasga la camisa y revienta los botones para mostrar la S debajo. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Ves un Salvador con la ternura del exterminador, evitando las lágrimas de Marta y María? Y al hacerlo, diciéndoles a ellas y a todos los dolientes que levanten el ánimo y confíen. Yo no, debido a lo que Jesús hace a continuación. Llora. Se sienta en una banca entre María y Marta. Pone un brazo por encima de cada una y solloza. Entre los tres se revuelve una ola de tristeza. Se libera un monzón de lágrimas. Lágrimas que convierten en reflejos las concepciones de acuarelas de un Cristo caballero. Jesús llora. Llora con ellas y llora por ellas. Querido hermano, llora contigo y llora por ti. Llora para que lo sepamos. El luto no es una incredulidad. Unos ojos inundados no representan un corazón desleal. Una persona puede entrar en un cementerio con la misma certeza de Jesús en la vida, después de la muerte, y sin embargo, tener en el corazón un cráter como el de las Torres Gemelas. Cristo lo hizo. Él lloró y sabía que estaba a 10 minutos de ver a un Lázaro vivo. Además, las lágrimas de Jesús te permiten a ti derramar las tuyas. Querido hermano, hoy vengo a decirte que el dolor no significa que no confías en Dios. Simplemente significa que no puedes soportar el pensamiento de otro día sin el Jacob o el Lázaro de tu vida. Si Jesús da el amor, también comprende las lágrimas. Por lo tanto, sufre, pero no sufras como aquellos que no conocen el resto de la historia. Carlos Andrés era un pequeñito que estaba acostado con su libro favorito de historias bíblicas. Comenzó en el primer capítulo y pasó todas las páginas hasta llegar al final. Cuando hubo terminado, lanzó un beso de buenas noches a mamá y a papá, y luego uno a papá Dios. Cerró sus ojitos, se entregó al sueño y despertó en el cielo. Carlos tenía 3 añitos. Cuando sus padres programaban el funeral, mostraron a todos un video de Carlos. Debían verlo bailando. Una mirada bastaba para saber por qué. La forma en el pequeño Carlos llevaba un ritmo de una canción latina que no se puede describir con palabras. Se estremecía de arriba abajo, movía los pies, balanceaba los brazos, hacía oscilar la cabeza. Daba la impresión de que el ritmo cardíaco había subido para estar a la altura de su nativo pulso colombiano. Todos sonrieron, y en la risa por un solo momento, Carlos estuvo presente. Por un momento no hubo leucemia, jeringas, sábanas ni quimioterapia. No hubo una lápida que esculpir ni sepultura que cavar. Solo estaba Carlos. Y Carlos estaba bailando. Pero cuando se detuvo ese video, se detuvieron también las sonrisas. El papá y la mamá
reiniciaron su nuevo caminar por el valle de la sombra de la muerte. ¿Estás pasando por la misma sombra? ¿Escuchan este audio las mismas manos que tocaron el rostro helado de algún amigo o pariente o ser amado? Los ojos que observan este video contemplaron también el cuerpo sin aliento de un marido, una esposa o un hijo. Vas por el valle. Quiero pensar que muchos de aquí hemos sufrido pérdidas. Si no las has sufrido, quizá te parezca innecesario el capítulo de hoy. Siéntete libre de esperarnos mañana con un nuevo sanar o retomar y meditar en otro de los que ya hemos programado. Este audio estará aquí para cuando lo necesites. Es difícil de cargar porque no todos entienden su pesar. Al principio sí, en el funeral y junto al sepulcro, en el entierro y la despedida. Pero no ahora. No entienden que la tristeza permanece. Tan silenciosamente como una nube se interpone entre tú y el sol de la tarde. Los recuerdos se deslizan entre tú y el gozo y te dejan en una sombra helada. No hay advertencia, no hay aviso, no hay advertencia, no hay aviso. Basta el olor de la colonia que usaba o un verso de una canción que le gustaba y te encuentras en medio una vez más de la triste despedida. Porque la tristeza no se aparta de ti, porque sepultaste más que a una persona, sepultaste algo de ti mismo o de ti misma. John Donne dijo: la muerte de cualquier hombre me disminuye. Es como si la raza humana residiera en un gran trampolín. Cuando uno se mueve, todos lo sienten, y mientras más cercana la relación, más emotiva es la partida. Cuando alguien que amas muere, te sientes muy afectado. Pero, ¿por qué permanece la tristeza? Pues porque tratas con algo más que recuerdos. Luchas con mañanas no vividas aún. No solo estás luchando con la tristeza, luchas contra la desilusión y luchas contra la ira. Puede estar en la superficie, puede ir por dentro, puede ser una llama, puede ser un soplete, pero la ira vive en la casa del dolor. Ira por sí mismo, ira por la vida, ira por los militares, por el hospital o por el sistema de carreteras, pero sobre todo, ira por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Él o por qué ella? ¿Por qué ella? ¿Por qué a nosotros? Dios es un Dios bueno. Aunque no entendamos sus acciones, podemos confiar en su corazón. Tú y yo sabemos que no podemos responder esa pregunta. Solo Dios sabe las razones que hay detrás de sus acciones. Pero hay una verdad clave sobre la cual nosotros podemos permanecer. ¿Estás listo para escucharla? Nuestro Dios es un Dios bueno. Gustad y ved qué bueno es. Dios es un Dios bueno. Aquí es donde debemos empezar. Aunque no entendamos sus acciones, podemos confiar en su corazón. Sorpresa. Agrega a la lista de tristeza, peligro, emoción y ruido la palabra interrupción. Los planes de Jesús son interrumpidos. Lo que Él tiene en mente para ese día
y lo que la gente tiene en mente para ese día son agendas diferentes. Lo que Jesús busca y lo que Jesús obtiene no es lo mismo. ¿Te suena familiar? ¿Recuerdas cuando querías dormir y el bebé le dieron cólicos? ¿Recuerdas cuando tenías planeado ponerte al día en la oficina y te retrasaste todavía más? ¿Recuerdas cuando trataste de aprovechar el sábado para divertirte, pero terminaste arreglando el fregadero de la cocina? Relájate, querido hermano, querida hermana. También le ocurrió a Jesús. ¿Tu pulso está acelerado? ¿Tus ojos están cansados? ¿Tu corazón te pesa? Jesús sabe cómo te sientes. De hecho, este podría ser un buen momento para hacer una pausa. Una pausa y digerir el mensaje central del tema de hoy. Jesús sabe cómo te sientes. Piensa en eso y úsalo la próxima vez que tu mundo pase de la calma al caos. Si tu pulso está acelerado y tus ojos están cansados y tu corazón te pesa, si has tenido que saltar de la cama con la garganta dolorida, con los ojos hinchados, si te mantuvieron despierto o despierta hasta tarde y te tuviste que levantar temprano. En cada acontecimiento Jesús sabe cómo te sientes. Es posible que te cueste creer esto que te digo. Probablemente piensas que Jesús sabe lo que significa soportar grandes tragedias. Sin duda, estás convencido de que Jesús está familiarizado con la tristeza y ha luchado con el temor. Mucha gente acepta eso. Pero ¿puede Dios estar al tanto de las luchas y dolores de mi vida o de la tuya? Por alguna razón esto es difícil de creer. Quizás esa sea la razón para que las porciones de este día estén registradas en todos los evangelios. Ninguna otra cosa, aparte de la crucifixión, la cuentan los escritores de los 4 evangelios. Ni el bautismo de Jesús, ni su tentación, ni siquiera su nacimiento. Pero los 4 escriben sobre este día. Es como si Mateo, Marcos, Lucas y Juan supieran que tú te preguntarías si Dios entiende y proclaman su respuesta en una armonía de 4 partes. Jesús sabe cómo te sientes. Hace unos días leí una palabra en la Biblia en la que ha quedado grabada en mi corazón desde entonces. A decir verdad, no sabía muy bien qué hacer con ella. No es más que una palabra, nada singular. Cuando me topé con ella, y a propósito esto fue exactamente lo que sucedió. Estaba leyendo el pasaje a toda prisa, cuando esta palabra salió de la nada y me hizo saltar como un reductor de velocidad. No sabía qué hacer con ella. No tenía una percha donde colgarla, ni modo de catalogarla. Era una palabra enigmática, en un pasaje enigmático. Pero ahora, poco tiempo después, he encontrado qué hacer con ella. He encontrado un lugar para ella, el lugar que le pertenece. Vaya, ¿qué palabra es esta? No la escuches, a menos que estés dispuesto o dispuesta a cambiar de opinión. Porque esta palabrita podría sacudir un poco tu mobiliario espiritual. Acompáñame a echar un vistazo al pasaje. Escuchémoslo juntos. Luego regresó Jesús a la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le pasó los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva.
Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre. Se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Nunca había pensado en Dios como alguien que suspira. He pensado en Él como alguien que da órdenes. He pensado que es un Dios que llora. Pensaría en Dios como alguien que convocó a los muertos con una orden o que creó el universo con su palabra. Pero un Dios que suspira. Quizá esta expresión me ha cautivado porque soy muy dada a suspirar. Ayer suspiré cuando visité a una chica cuyo esposo inválido ha empeorado, tanto que no me reconoció. Pensó que yo le intentaba vender algo. Suspiré cuando una chiquita de 6 años, con ropa sucia y rota, me pidió monedas en el supermercado. Y suspiré hoy, al leer tantos de los comentarios tan bellos que nos comparten. Sin duda alguna, tú también has tenido tu cuota de suspiros. Si tienes hijos adolescentes, probablemente has suspirado. Si has tratado de resistir la tentación, puede que hayas suspirado. ¿Ha puesto en duda tus motivos o ha rechazado tus mejores actos de amor? Has tenido que tomar aire y dejar escapar un doloroso suspiro. He descubierto que existe un suspiro de alivio, un suspiro de expectativa e incluso un suspiro de gozo. Pero ese no es el suspiro que relata Marcos. El suspiro descrito ahí es una mezcla de frustración y tristeza. Está en algún punto entre un estallido de enojo y uno de llanto. El apóstol Pablo se refirió a este tipo de suspiro o gemido en 2 ocasiones. Dijo que los creyentes vamos a suspirar entre tanto que sigamos en la tierra y anhelemos el cielo. La creación gime como si fuera a dar a luz. Incluso el Espíritu gime cuando interpreta nuestras oraciones. Todos estos suspiros nacen de la misma ansiedad, el reconocimiento del dolor inesperado o de la esperanza postergada. El hombre no fue creado para vivir separado de su Creador. Por eso suspira anhelando su hogar. La creación no fue diseñada como habitación para el mal. Por eso ahora el huerto y las conversaciones con Dios nunca fueron diseñadas para depender de un traductor. Por eso el Espíritu Santo gime a favor nuestro, aguardando el día en que los humanos verán a Dios cara a cara. Y cuando Jesús miró a los ojos de esta víctima de Satanás, la respuesta adecuada fue suspirar. Fue como si le dijera: esto nunca debió suceder. Tus oídos nunca fueron diseñados para no oír. Tu lengua no fue hecha para tropezar con las palabras. Toda esa incongruencia le hizo languidecer. De modo que encontré un lugar para la palabra podría parecerte extraño, pero la he puesto junto a la palabra consuelo, porque de manera indirecta el sufrimiento de Dios es nuestro consuelo. Podrías escuchar las noticias de los labios de un policía. Lo siento, no sobrevivió al accidente. Podrías recibir una llamada de un amigo que te dice: el cirujano nos dio malas noticias. Son demasiadas las esposas que han escuchado esta frase de parte de los soldados con rostros sombríos. Lamento informarles que en esta clase de circunstancias, la primavera se vuelve invierno.
Los azules cambian a grises, los pájaros silencian y el frío de la pena se instala en nosotros. Hace mucho frío en el valle de la sombra de la muerte. El mensajero de David no es un doctor, un amigo o un soldado. Es un jadeante amalecita con ropas desgarradas y el cabello lleno de mugre que tropieza con el campamento Ziklag con las noticias: nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonathan. David sabe que los hebreos pelean contra los filisteos. Sabe que Saúl y Jonathan peleaban por sus vidas. Y ahora ha estado esperando saber el resultado. Cuando el mensajero le presenta la corona y el brazalete de Saúl, David tiene las pruebas irrefutables. Saúl y Jonathan están muertos. Jonathan, más cercano que un hermano, salvó la vida de David y juró proteger a sus hijos. Saúl, el ungido por Dios, sí, hostigó a David, atormentó a David, pero aún así era elegido por Dios. Un rey ungido por Dios estaba muerto. Y el mejor amigo de David estaba muerto. David tiene que enfrentarse a otro gigante, el gigante del dolor. Y como David, tenemos dos opciones: huir o enfrentar al gigante. Nosotros hemos sentido su pesada mano en nuestros hombros. No en Ziklag, sino en las salas de emergencia, en los hospitales para niños, en restos de vehículos y en campos de batalla. Muchos optan por huir del dolor. El capitán Woodrow Cole exhortó al joven Newt a hacer esto, en la película Linus Dove o La Paloma Solitaria. Cal y Newt son parte de la conducción de ganado de Texas a Montana en 1880. Cuando un enjambre de serpientes venenosas terminó con la vida del mejor amigo de Newt, Cal ofreció un consejo sumergido en el dolor de la pérdida del ser querido. En el entierro, bajo la sombra que los olmos le proporcionaban y rodeado de vaqueros, aconsejó: «Vete de aquí, hijo, es la única manera de poder con la muerte. Vete de aquí». ¿Qué más puede hacer? La tumba provoca un dolor indescriptible que no tiene respuestas. Estamos tentados a dar una vuelta e irnos, cambiar de tema y eludir el problema, trabajar muy duro, tomar en cantidades, meternos muy ocupados, permanecer distantes, conducir al norte de Montana y no mirar hacia atrás. Pagamos un precio muy alto cuando hacemos eso. La palabra en inglés que significa el dolor de la muerte viene de la raíz riyov. Si la buscas en el diccionario vas a leer sacar por la fuerza, saquear, robar. La muerte roba. La tumba saquea momentos y recuerdos, cumpleaños, vacaciones, lentas caminatas, charlas durante el té. Te encuentras desolado porque te robaron. Has perdido la normalidad y no la encontrarás nunca más. Justo cuando piensas que la bestia del dolor se ha ido, escuchas una canción que a él o a ella le gustaba. Y hueles la colonia que él o ella usaba. Pasas por un restaurante al que solían ir a comer. El gigante continúa apareciéndose. El gigante del dolor se mantiene conmoviéndonos. Ansiedad. ¿Seré el próximo? Culpabilidad. ¿Qué fue lo que dije? ¿Por qué no dije mejor? Melancolía. Ves a las parejas intactas y añoras a la tuya.
Ves a los padres con sus hijos y añoras al tuyo. El gigante trae consigo insomnio, pérdida de apetito, causa que se te olviden las cosas, trae pensamientos de suicidio. El dolor no es una enfermedad mental, pero algunas veces se siente como si lo fuera. El capitán Cole no entendió esto. Tus amigos quizá no lo entiendan. Tú mismo quizá no lo entiendas. Pero por favor, inténtalo. Comprende la gravedad de tu pérdida. No es que hayas perdido un juego de Monopolio, ni es que no sepas dónde dejaste tus llaves. No puedes simplemente alejarte de esto. En unos minutos o unos meses tendrás que hacer lo que hizo David: enfrentar tu dolor. Hablamos de una vida breve, pero en comparación con la eternidad, ¿quién tiene una vida larga? Los días de la vida de una persona en la tierra pueden parecer como una gota en el océano. Los tuyos y los míos parecen una pequeña gotita. Pero en comparación con el Pacífico de la eternidad, aún los años de Matusalén no alcanzan a llenar una copita. Santiago no habla solo a los jóvenes cuando dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Exploramos los más profundos temas de la cueva del dolor. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? El cementerio agita con fuerza preguntas vitales. David le otorga todas sus fuerzas a su angustia. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapó con mi llanto. Y luego, la vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. ¿Estás enojado con Dios? Díselo. ¿Disgustado con Dios? Déjaselo saber. ¿Cansado de decirle a la gente que estás bien cuando en realidad no es así? Déjale saber la verdad. David mismo llamó a la nación a estar de luto. Presentó el llanto como una política pública. Rechazó encubrir o hacer sorda la muerte. La enfrentó, la combatió, la desafió, pero no la negó. Como su hijo Salomón explicó, fue un tiempo de llorar. Tómate ese tiempo y enfrenta al gigante. Nos escuchamos mañana.